Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un Muy gusto hablar bien. con usted. Lo conocía, pero nunca lo había entrevistado. Así Gracias, es. gracias por venir. Gracias por Es un venir. gusto Bueno, venir. ya no vamos a meter en la economía, pero acérqueme una mirada de lo que ve del país, de la situación actual, la inseguridad, los narcos, falta de orden probablemente, Bueno, quizás hastío social. un Estado que se ocupa o pretende ocuparse de todos los temas económicos, administrar empresas, dirigir el comercio exterior, controlar todo, y descuida los temas fundamentales. Por ejemplo, la seguridad, que es algo muy, muy importante, ¿no? La educación, la salud. Es un problema de pésima organización del Estado en Argentina y de la sociedad en su conjunto. Esto es algo que va a haber que revertir, si no, no vamos a salir nunca de esta situación. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal el gobierno, Cavallo? Bien no hizo casi nada. Bien no hizo nada. No, no. Yo creo que desde el 2002, desde que se abandonó la convertibilidad, y hasta aquí, casi todas las decisiones que se fueron tomando fueron de desorganización de la sociedad y del Estado y de la economía. Todas. La del primer gobierno de Kirchner también. Sí, lo que pasa es que el primer gobierno de Kirchner tuvo la suerte de que los precios de los productos de exportación se multiplicaron por 4, por 5, y además se había hecho una gran inversión en la década de los 90, que había creado mucha capacidad instalada en generación eléctrica, en transporte, en todos los rubros, y bueno, y además la economía seguía desindexada, es decir, se había quebrado la inercia inflacionaria por 10 años de estabilidad. A pesar de la fuerte devaluación, no se instaló de inmediato la inflación, pero luego solo se produjeron decisiones que cada vez iban creando más clima inflacionario, ¿no? Más emisión de dinero para... ¿Habló de la convertibilidad como algo nostálgico, Cavallo, o como algo que debería y puede volver? No, la estabilidad es fundamental que vuelva. Sí. ¿Y cómo? Un gobierno que no logre estabilizar la economía le va a pasar lo que le está pasando a este gobierno y lo que en alguna medida le pasó al de Macri también en el periodo anterior. O sea, la inflación no permite atacar ninguno de los restantes problemas de la economía. Es un caldo de cultivo de casi todos los demás problemas. Y entonces lo primero que un gobierno se tiene que proponer es eliminar la inflación. Sí, vuelvo. ¿Es viable regresar, recrear la convertibilidad de los 90? Es que la convertibilidad fue un instrumento que era apropiado en ese momento y que dio resultados. Lamentablemente, luego no se perseveró, sobre todo en otras reformas que debían acompañar, básicamente reducir más el gasto público y el déficit, y entonces, sobre todo en las provincias, que fue el gran problema. Pero no hay que apegarse a los instrumentos, hay que tener los objetivos muy claros. O sea, por supuesto, conseguir el clima de estabilidad que conseguimos en los 90 es imprescindible. Ahora, la herramienta... Sí, ¿cuál es la herramienta? La herramienta, primero que tiene que ser parte de un programa muy completo que adopte otras medidas al mismo tiempo y que implemente otras reformas. Por ejemplo, cuando se lanzó la convertibilidad, se eliminaron todas las retenciones a las exportaciones. Sí. Se abrió la economía, hubo libertad para exportar, para importar, o sea, se integró la Argentina al mundo. Vinieron muchos capitales a ayudar a construir la infraestructura energética, de transporte, la hidrovía y todas esas cosas que modernizaron el funcionamiento de la economía y permitieron un crecimiento vigoroso por varios años, ¿no? Milei propone dolarizar. No, ¿Es viable o no? No se puede discutir en televisión y en un instrumento. La dolarización es un instrumento que eventualmente se puede llegar a utilizar, pero nadie puede decir en este momento, ni Milei ni ninguno de los otros candidatos, la solución es esta. Hay que presentar un programa completo. Yo lo aprecio mucho a Milei, pero él se mete a discutir en programas de televisión o a tratar de explicar
los instrumentos para resolver los problemas. Y eso no se puede hacer. Un candidato tiene que, con su discurso y con la gente que va mostrando que lo acompaña, demostrar que está en condiciones de resolver los problemas. Yo creo que él está prestándole un gran servicio al país al haber convencido a muchos jóvenes que en otra época se hubieran rumbeado para el lado del socialismo, de pensar que la libertad, el liberalismo es una buena organización de la economía, ¿no? Pero yo no le presto mucha atención a los instrumentos económicos de los que él habla. Usted habla de un programa integral, un programa completo. Sí, a ver, ¿lo podría conceptualizar en si debe ser gradual o de shock? No, bueno, ese también es un tema que no está bien tratado en general. El de shock tiene que ser explicar cómo se va a organizar la economía, cuál es el rumbo que se elige, si va a ser una economía integrada al mundo o si va a seguir siendo una economía que cada vez se aísla más, como ha ocurrido ahora, si va a ser una economía en donde el Estado va a tratar de agrandarse y ocuparse cada vez de mayor cantidad de temas, dejando de lado los más importantes, como por ejemplo la seguridad, o si va a ser un Estado que se va a concentrar en sus funciones específicas y se va a sacar de arriba todas las otras temas que los tiene que administrar el sector privado. Esas son las definiciones que hay que hacerlas de inmediato. Ahora, ¿cómo se implementa todo eso? Obviamente que va a llevar un tiempo. Ahora, hay efectos que tienen que producirse de inmediato. Por ejemplo, una suerte de sinceramiento de la economía. En este momento hay unos desajustes de precios relativos enormes. ¿Qué sería eso? ¿Me da un ejemplo? Sí, por ejemplo, bueno, todas las tarifas están tremendamente atrasadas. Y este gobierno dijo que las iba a actualizar, por lo menos para toda la gente que podía pagar la factura. No las ha actualizado todavía y cada vez tiene que pagar más subsidios. Yo no digo que a la gente pobre le aumenten las tarifas, pero hay el grueso de los consumidores podrían pagar lo que cuesta la electricidad o lo que cuesta el gas o lo que cuesta el transporte. Y entonces desaparecerían todos esos subsidios que hoy... no estoy hablando de los subsidios sociales, los subsidios hablando de los planes, económicos. Sí. No, los subsidios económicos que son... Transporte, energía y además el cubrimiento de las pérdidas de las varias empresas del Estado. Aerolíneas sobre todo, ¿no? Claro, aerolíneas, pero también el correo pierde, agua y energía, AISA también pierde un montón de dinero. No, hay muchas empresas que pierden. Caballo, Argentina está en crisis. Por supuesto. Sí. ¿Desde cuándo está en crisis? Bueno, yo diría que esta crisis que tenemos ahora comenzó en el 2013. ¿Comenzó en el 2013 o 2013? 2013. ¿Usted qué grado? La crisis inflacionaria comenzó gradualmente desde el 2002 en adelante. Pero al principio había una inercia de estabilidad que permitió que la inflación no fuera tan alta. Pero cuando se terminó la bonanza de los productos de exportación y además, sobre todo, desde que Cristina, en su segundo periodo, empezó a gobernar la economía con las ideas de Kicillof. Kicillof como ministro. Cristina alguna vez lo elogió, dijo que usted había sido el mejor ministro de Economía. Sí, sí, en aquella época me elogiaba. Sí. Bueno, yo a Cristina no la conocía mucho. Yo lo conocía mucho a Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner, en la administración de su provincia, aplicaba o implementaba bien las recomendaciones que nosotros le dábamos. Sí, cabal, usted dice que estamos en crisis del año 2013, la crisis se palpa con solo caminar por la calle. ¿Usted qué grado de responsabilidad cree que tiene en esta crisis argentina? ¿Qué tiene quién? Poco. ¿Usted? ¿Mucho, poco, nada? Sí. No, al contrario. Esta crisis argentina tiene que ver con el hecho de que se abandonaron todas las reformas que implementamos durante los años 90, comenzando por la convertibilidad. ¿Por qué se abandonó la convertibilidad? Porque se le quiso dar un tremendo subsidio a los que estaban endeudados en dólares, que lo iban a pagar los ahorristas que tenían depósitos. Y porque había más de 20% de desempleo también. Bueno, y ahora hay más de... bueno, había desempleo... No había laburo, caballo. Bueno, al final había habido desempleo. Obviamente que con las privatizaciones
se creó desempleo, pero se estaban creando empresas y que iban a ir absorbiendo ese desempleo. ¿Qué es lo que hicieron los gobiernos posteriores? Inventaron, ahora hay una gran cantidad de desocupación disfrazada de empleo, que era lo mismo que existía antes en la Argentina. El trabajo informal, dice usted. Ahora, No, trabajo informal y trabajo... Sí. También, por ejemplo, en el Estado se han incorporado como 1.200.000 personas más. ¿Eso qué es? ¿Eso es empleo? No, eso es, digamos, ponerle a la gente en oficinas en donde se molestan unos con otros a hacer tareas totalmente improductivas. El principal empleador del país es el Estado. ¿Y a esa gente hay que correrla a caballo de ahí? ¿Hay que echarla? No hay que echarla, hay que buscar la forma de que se puedan ir transfiriendo al sector privado, para lo cual el sector privado tiene que crear oportunidades de empleo. La convertibilidad. Y además, el tema de la cantidad de gente que hay en el Estado, si durante un tiempo los puestos que van quedando libres porque la gente se jubila no se cubren, se puede ir también reduciendo el número de personas en el Estado. ¿La convertibilidad en el 99 estaba muerta a caballo o no? No, en absoluto. No. Además, la gente la apoyaba. Hasta las encuestas que hay de 15 días antes... Yo desde el punto de vista técnico, ¿estaba muerto o no? No. ¿Cómo va a estar muerta? Estaba funcionando. Lo que estaba mal en ese momento era que había provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que fue la peor administrada durante todos esos años, que se había endeudado muchísimo con el Banco Provincia, con otros bancos. Duhalde era el peor de los gobernadores. ¿Duhalde fue el peor de los gobernadores? Sí, sin duda. ¿Sin duda? Así es. Sí. Y cuando usted asume como ministro de Economía del gobierno de la Rúa, ¿no estaba terminada la convertibilidad también? No, en absoluto. ¿Sí? Y además de la Rúa la gente lo votó porque dijo conmigo un peso, un dólar. Eso es cierto. No, si la gente, ¿cómo va a querer que se abandone la convertibilidad? Si imagínese, los sueldos o los jubilados, por ejemplo, ganaban $400, $500 por mes, y la mínima estaba en $200, ¿no? Y después de abandono de la convertibilidad, todo eso bajó drásticamente y nunca se recuperó. Ahora le voy a abrir al panel, pero quiero preguntar, si me dio mucho respeto, ¿qué se arrepiente de aquellos años? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Si se arrepiente o no. Si fueron los mejores años. Fueron los mejores años. Pero por supuesto. Pregúntele a la gente en general. Sí. Por supuesto, los que están muy influidos por el relato kirchnerista y que me echa la culpa a mí y le echa la culpa a Menem. Yo le pregunté, no le eché la culpa. No, pero desde el 2002 en adelante se instaló un relato muy apoyado con mucha publicidad, con mucho compra de voluntades y engañando a la gente. Y se denostó todo lo que se había hecho en la década de los 90. A mí no me aflige porque nos hayan atacado. Lo que a mí me aflige es que fueron revirtiendo las reformas de una manera que han desorganizado toda la economía y que provocan la situación que tenemos ahora, que es una situación muy grave. ¿Muy grave? Muy grave. ¿De qué gravedad? ¿De 1 a 10 si la podría graduar? Es muy grave, bueno. Es tan grave como la que había al final de la década de los 80 y principios de los 90. O sea, ¿cree que podemos ir a una hiperinflación? No, Pablo. La hiperinflación es una manifestación extrema que además se da cuando hay una debilidad política muy, muy grande. Yo no creo que sea necesario para empezar a encontrar soluciones que primero vayamos a una hiperinflación. Hay gente que sí cree que solo después de una hiperinflación se va a poder reformar la economía. No, yo creo que con un gobierno que sea bien consciente de lo que hay que hacer y que tenga el equipo de gente como para implementarlo. ¿Quién lo tiene, Caballo, ese equipo? ¿O quién? Yo creo que Juntos por el Cambio lo va a tener. Están trabajando bastante bien varios equipos y tienen varios economistas buenos. Y además tienen que prestarle atención a Milei. O sea, Milei también puede contribuir. Y además, como va a tener un grupo de diputados importantes en el Congreso, yo espero que lo integre, porque Milei tiene buenos principios económicos. Con respecto a los instrumentos, por supuesto, tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Carlito Burgueño, vamos. Hay muchos colegas suyos
que con el tiempo reconocen, que eran críticos en el momento en que usted era ministro, que reconocen hoy que ese plan del gobierno de la Rúa era el correcto, la canasta de monedas, y que hubiera evitado la crisis. Pero que el problema era la política. La pregunta la traigo a hoy, a la situación actual. ¿No cree usted que primero hay que arreglar la política en este país y después tener un plan económico? Sí, bueno, yo espero que la elección conduzca a una solución política, es decir, que se forme un gobierno que quiera resolver los problemas y que tenga la capacidad de hacerlo y que sea capaz de concitar los apoyos de la población para llevar adelante las reformas, ¿no? Ahora, Lo que usted dice tiene razón. En el 2001 o en el 2000, en el periodo de la Rúa, el problema fue esencialmente político, porque el Partido Radical tenía toda una rama en la cual uno de los voceros principales era que ahora es vocero de Cristina, Moró, ¿no? Y que lo único que hacían era boicotear al gobierno. El radicalismo lo boicoteó, dice usted, un sector del radicalismo. Una parte del radicalismo bonaerense, y se amparaban en Alfonsín, que yo creo que Alfonsín no se dio cuenta que lo estaban llevando a una suerte de trampa, Sí. porque después Duhalde dice, con Alfonsín hemos resuelto la crisis. No, agravaron la crisis porque les dieron lugar a los devalúos maníacos, a los que querían provocar lo que ocurrió en el 2002, es decir, una tremenda devaluación, una transferencia de ingresos desde los ahorristas que devaluaron todos los ahorros a favor de los que estaban endeudados en dólares. Claro, qué sé yo, de Mendiguren, por poner un caso, había vendido su empresa de textil, se había quedado con dólares que los había dejado fuera de la Argentina y lo que quería, pero no solo él, yo pongo el ejemplo de él porque él fue ministro de la producción en ese momento y fue uno de los responsables de que Alfonsín y Duhalde compraran esa idea. Esa fue la peor redistribución de la riqueza y del ingreso o sea, que se puede haber para usted de la Rúa debería haber seguido en el cargo. Por supuesto. Yo creo que el que sacaron a De la Rúa y me sacaron a mí fue la causa de que se agravara tanto la situación. Todos hablan de la crisis del 2001. Sí. La crisis, la tragedia, fue en el 2002. En el 2002, porque fueron las medidas que llevaron a... Pero en 2001, si corríjame, o Angulo, en noviembre ya no se podían sacar más de 300 pesos en un cajero. No, O 30 pesos. 250 pesos. 250 pesos. por semana. Usted era ministro de Economía. Por semana. Sí. ¿Y qué le parece? Sí. Eran Mal, me parece. $1000, ¿eh? Sí, a mí me parece mal. Si es mía la plata, la quiero sacar en cualquier Es que momento. usted la plata la podía usar. Sí. O porque usted tenía tarjeta de débito, tenía tarjeta de crédito, podía pagar con cheque, etcétera. Lo que no podía sacar era efectivo. Es verdad. Y fíjese, $1000 podía sacar de efectivo. $250 por semana. Entonces Pero, yo no sé. Cavallo, Sí. para recordar esas épocas. Y ¿Puede eso ser? A ver, ocurrió, siga. eso ocurrió a partir del 1 de diciembre. ¿Y por qué pasó eso? Porque habían estado bregando porque el fondo no nos diera 1.400 millones de dólares que tenía que darnos en noviembre. Sí. ¿No? Habían ido a pedir porque estaban haciendo lobby para que todo se fuera al Lo diablo. quisieron voltear, dice usted. Por supuesto. ¿Sí? Lo del 2001 ¿Pero quién lo quiso voltear? fue un golpe institucional. Fue un golpe institucional. Sí. De un sector del peronismo y de un sector del radicalismo. El peronismo se subió después. En realidad tuvo más responsabilidad el radicalismo de la provincia de Buenos El de Aires. Alfonsín. Sí. El Alfonsín y de Moró. Más de Alfonsín de Moró, digamos. El de Alfonsín Moró. pobre ya estaba un poquito viejo Pero, en ese momento. Cavallo, no Sí. sé si alguna vez usted habló de esto, pero ya que estamos recordando esa época, ¿no cree usted que el Fondo Monetario también Sí, a usted le bajó el pulgar? el fondo se portó muy mal en ese momento. Ann Kruger. No, a Kruger no. Keller. Al contrario, Ann Kruger estaba ayudando. Lo que pasa es que se tergiversó todo en la presentación que se hizo. Bueno, ¿y por qué el Fondo Monetario finalmente decide bajarle a usted el pulgar al gobierno de la Rúa sabiendo lo que venía después? Bueno, porque Keller... Usted le dijo miopes, ¿no? No, Keller no sabía lo que venía después. Keller, no siempre los directivos del Fondo Monetario Internacional realmente entienden los temas que están manejando. Una cosa era Camdesú, que era un economista de primera y que además era lo mismo de Larosière antes de Camdesú.
Pero Keller, que después lo tuvieron que sacar de presidente de Alemania, era un hombre que no entendía absolutamente nada. Tenía debajo gente que sí entendía. Por ejemplo, Stanley Fischer. Lamentablemente, Stanley Fischer se retiró en septiembre, justo antes del ataque a las Torres Gemelas. Sí, 11 de septiembre de 2001. Y después vino Anne Kruger. Anne Kruger estaba tratando de ayudar, pero ella pensó, hay que crear un sistema de reestructuración de la deuda de los países, y se puso a trabajar en ese tema. Yo le decía, para crear un sistema de reestructuración de deuda, primero ayúdennos a reestructurar la deuda a Argentina y a Turquía, que éramos los dos países que teníamos un problema de deuda, y luego dictan la legislación. Ella pensó que valía la pena buscar una solución general que iba a demorar 2 años. Pero Keller se enojó con Bush, porque Bush había obligado de alguna manera a los países europeos a poner plata en Turquía para poder utilizar el espacio aéreo turco para invadir Afganistán, que es donde estaba Bin Laden en ese momento. Y según Keller, a Argentina le tendría que haber dado la plata Estados Unidos. Ahora, usted formó parte de ese gobierno. Bueno, yo en ese momento fui y lo enfrenté a Keller y estuve haciendo todas las gestiones para que realmente nos desembolsaran. ¿Y la plata nunca llegó? No, la plata llegó después que se desarticuló todo el sistema. Sí. ¿Este gobierno es mejor o peor que el de la Rúa que usted integró? No, este gobierno es un desastre. ¿Este gobierno es un desastre? Sí, el gobierno de la Rúa... Sí. ¿No fue un desastre? De la Rúa era un hombre serio, Eso es verdad. que tenía las ideas que correspondían, que se adecuaban a la realidad. Lo que pasa es que no tenía el apoyo de su partido, o por lo menos de una parte importante de su partido. Y este gobierno es mucho peor. Primero porque Cristina y Alberto no entienden nada, o entienden todo mal, o tienen unas ideas totalmente equivocadas, o buscan objetivos que nada tienen que ver con lo que le interesa a la gente. Y segundo, también son una bolsa de gatos. ¿Son una bolsa de gatos? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. ¿Usted anda, está cómodo? Porque estamos preguntando y responde. Sí. ¿Usted anda por la calle, puede caminar tranquilo, Por le dice supuesto. algo? No. Acá entrando, Sí. la policía que está en la fotos? puerta me pidió la foto. Y Sí. permanentemente me piden que saque la foto. Por supuesto, no fue así en el 2002, 2003, 2004. Hubo toda una campaña de demonización. Incluso todavía... ¿Lo demonizaron? Todavía en el 2011 o 2012, cuando yo di una conferencia que había 1000 personas en la Universidad Católica, la gente de Cristina, empezando por... Puerto Madero, ¿no? ¿Correcto? Sí, en la Universidad Católica me mandaron un scratch, tiraron huevos, todo para que saliera en la televisión. Sí. Y una vez, le voy a contar otra. Lo que ha hecho este gobierno en términos de confundir a la gente es tremendo. O sea, es peor el legado cultural que económico, dice usted. Por supuesto, estos le han cambiado... En lugar de que la gente esté buscando trabajo, busca planes. Imagínense, eso es... incluso hay gente que no acepta un trabajo porque dice, no, entonces voy a perder el plan. Eso, mucha gente... No, este gobierno hizo todo mal, todo al revés de lo que hubiera... ¿Y por qué cree que lo demonizaron? ¿A mí? Sí. Y porque querían demonizar las ideas de la década del 90, ¿no? Y además siempre hay que buscar, cuando hay una situación crítica, un chivo expiatorio. ¿Usted fue el chivo expiatorio? Por supuesto, sin duda. No solo yo, también de la Rúa y también Menem. Sí. Y a toda la década del 90 la transformaron en chivo expiatorio. Y Dualde, que en realidad fue uno de los que más contribuyó a la crisis, no porque él hubiera boicoteado al gobierno, sino que él manejó tan mal la provincia de Buenos Aires. Sí, la provincia de Buenos Aires. ¿No lo quiere Dualde? ¿No lo quiere Dualde? Bueno, Dualde era y es amigo mío. ¿Es amigo? Bueno. Menos mal. Menos mal. Pero yo, independientemente de que sea amigo,
pero yo no puedo esconder lo que es la realidad. El manejo que hizo Duhalde de la provincia, otros gobernadores también, pero el peor El de peor todos, gobernador fue sí, Duhalde. fue Duhalde. Sí, peor que Kicillof, digamos. No. Yo me refiero de aquella época. Ah, de aquella época. Que Kicillof no puede ser ninguno de los históricos peores que Kicillof, porque Kicillof tiene las ideas totalmente equivocadas, ¿no? Así como ellos me llaman a mí neoliberal, Sí. yo digo que ellos son neomarxistas. Sí. O sea- ¿Y usted es neoliberal? Bueno, yo soy liberal. Es liberal. Neoliberal, si quieren. No sé por qué le ponen el neo, ¿no? Sí. Es una Pero yo soy liberal y siempre dije que era liberal. Y yo entré al gobierno de Menem, no por ser peronista. Incluso yo no entré a la Cámara de Diputados invitado por De la Sota como candidato extrapartidario. Acción por la República, ¿era, no? No. Yo antes fui diputado en las listas del peronismo cordobés en el año 87. Ah, correcto. ¿No? Pero nunca me afilié al peronismo ni dije que era peronista. Yo me mantuve fui siempre sincero. Lo que pasa es que Menem era un hombre muy intuitivo y muy inteligente, y en ese momento él advirtió que había que producir un cambio fundamental en la organización de la economía, y entendió perfectamente, porque además había muy buenas señales a nivel internacional, porque se estaba cayendo el muro de Berlín, estaba desapareciendo la Unión Soviética, los países antisocialistas tenían que transformarse en economías de mercado. Todo el clima era de reformas en la dirección que nosotros hicimos aquí y que hicieron casi todos los países del mundo en ese momento. Sí, se denunció mucho la corrupción en el primer gobierno de Menem. Usted lo sabe, se han escrito un montón de libros, ha habido un montón de denuncias judiciales y demás. Sí. Hoy también y hay condenas. Sí. ¿Sí? Le pregunto, ¿había corrupción en ese momento? Y si es que había, ¿sí? ¿Cómo es comparada con la de ahora? Que Mire, también hay porque hay condenas. primero, Y en aquel momento también, ¿eh? La corrupción, cuando yo veía corrupción, la denunciaba. Sí. Imagínense todo el tema que yo denuncié de la mafia de Yabrán, que era un sistema de corrupción que Por el había correo, ¿no? adornado a todo el mundo. Y en general, la DGI, mientras yo fui ministro, denunció a mucha gente y la corrupción que había se denunciaba y la justicia la tenía que evaluar. Después había un montón de corrupción que tenía que ver con el sistema que existía. Por ejemplo, las empresas del Estado eran antros de corrupción alevosos, de ineficiencia. ¿Y ahora también? Bueno, ahora también, pero durante las privatizaciones... En Segua, dice usted, por ejemplo. Claro, las privatizaciones, lo mismo que la apertura de la economía, desmontaron todos los mecanismos a través de los cuales se podían hacer corrupción. Usted tiene corrupción cuando, por ejemplo, pretende controlar todo y tomar decisiones discrecionales. Por ejemplo, ¿a quién le vende dólares para importar? Sí. Ya se está denunciando que hay un sistema de corrupción, porque obviamente que si a uno le dan y a otro se lo niegan, Sí. y siempre aparecen gestores que por una comisión dicen, sí, yo... Y lo mismo pasa con todos los controles de comercio exterior, los controles de precios, etcétera. O sea, y en las empresas del Estado, por supuesto, si el que compra, el que decide una inversión, el que hace las contrataciones, es un funcionario político que va ahí porque le interesa tener poder y tener dinero, aparecen los mecanismos de corrupción. Sí, Ahora, sí, a ver, diga. Con toda la reforma económica que hicimos en esos años, sobre todo en el primer gobierno de Menem, con toda esa reforma se desmontaron mecanismos alevosos de corrupción. Lamentablemente, esos mecanismos que se desmontaron se han vuelto a crear todos. Entonces hay que privatizar, Cavallo, hay que privatizar. Por supuesto, privatizar es esencial. Si las empresas son manejadas por el sector privado e invierte el sector privado, y si pierde, cubre las pérdidas del sector privado, si gana, por supuesto, gana el sector privado,
todo eso hace que el Estado se pueda ocupar, por ejemplo, de la seguridad. De ahí, Martín Angulo le quiere hacer una pregunta, pero Sí. quiero una mirada que forma parte de alguna lógica del liberalismo, pero corríjame, usted es economista y yo no. Muchas veces se plantea por qué un bicicletero, sí, que cambia el gomín y vende una bicicleta o una cubierta, tiene que estar subsidiando, por ejemplo, al piloto o a la azafata de aerolíneas argentinas, ¿no? O, por ejemplo, tiene que estar subsidiando a la persona que trabaja en X empresa del Estado que quizá no sea rentable, ¿sí? Y tienen razón. Primero, que una empresa bien Porque manejada... el bicicletero va a ganar producto de su esfuerzo, ¿sí? Por supuesto. Y otra persona probablemente que el Estado vaya a acudir a pero tapar ese agujero. la culpa no es del personal de aerolíneas. Lo puse como ¿no? ejemplo, no para nada, Sí, por Dios, toda mi admiración lo que a la pasa gente de es que aerolíneas. Una empresa no puede tener permanentemente pérdidas. Si tiene permanentemente pérdidas es porque está mal administrada, ¿se da cuenta? Entonces, lo que hay que hacer es administrar bien las empresas. ¿Y el Estado sabe administrar bien o no? No, el Estado... No. Dale, Angulo, vamos. Cavallo, buenas noches. Varias veces dijo que hubo una campaña de demonización en su contra, Sí. del gobierno de la Rúa, del gobierno de Menem. Yo recuerdo que en los últimos tiempos del gobierno de la Rúa hubo gente que la pasó muy mal. Usted seguramente recuerda gente reclamando en las puertas de los bancos por ahorros que necesitaban para una operación, para alguna cuestión... Pero eso no fue en el gobierno de la Rúa, fue en el gobierno de Dualde, porque todo eso que sale de la gente golpeando los bancos fue después que especificaron. No, está bien, pero también hubo una situación muy crítica durante el gobierno de la Rúa vinculada a la economía. De hecho, tuvo que dejar el gobierno antes, hubo 35 muertos. Yo le quiero preguntar esto, más allá de las explicaciones técnicas que dio de las cuestiones internas de la UCR, del peronismo, del Fondo Monetario, a toda esa gente que la pasó mal, hoy, después de tanto tiempo, desde lo personal, ¿tiene algo para decirle? Mire, la gente que lo pasó mal, lo pasó por la crisis que había y que había que superar. O sea, no era responsabilidad del último ministro de Economía de ese periodo, ni tampoco del anterior. Pero usted fue en los 90 también. Sí. Pero de los 90, todo lo que se hizo en los 90 es lo que mejoró la calidad de vida de la gente. ¿Todo? Por supuesto. En el año 95, 96, en el 96, cuando yo me fui, primero que la desocupación había empezado a bajar, había sido alto en el 95 por la crisis tequila, pero ya con las medidas que había tomado Armando Caro Figueroa estaba bajando significativamente. Sí. El nivel de vida de la gente era muy superior al de ahora. Sí, eso no hay duda. Por ejemplo, una persona podía, no me acuerdo el número de sueldos, pero con la mitad del número de sueldos que ahora necesita para comprar un departamento, lo compraba en aquel momento. Y cualquier relación que usted haga entre el esfuerzo que tenía que hacer un trabajador o un jubilado para acceder a bienes era mucho menor el esfuerzo que tenía que hacer en aquella época que el que tiene que hacer ahora. Doctor, se me va el programa, pero no quiero despedirlo sin hacerle esta pregunta y aspiro a una respuesta corta. Este programa se llama La Cruel Verdad. Sí. Yo primero le agradezco su tiempo que se haya presentado a todo este debate muy interesante, ha sido muy valiente por ello. El programa se llama La Cruel Verdad. ¿Cuál es la cruel verdad en Argentina, doctor? Bueno, que lamentablemente hay muchos dirigentes políticos que llegan al gobierno para enriquecerse ellos, sin tener ideas de cómo se resuelven los problemas, que lo único que quieren es llegar y después, que pase lo que pase, lo único que les interesa es enriquecerse ellos y permanecer en el poder si es que encuentran la forma de hacerlo. Lamentablemente hay que jerarquizar a la política, es decir, se necesita que la política sea de gente bien intencionada, y que se prepare, que no improvisen. Bien. No se puede llegar a acceder a cargos importantes y recién ahí ponerse a estudiar el problema. Y además, normalmente yo he notado que llegan a cargos importantes, de tipo gerencial, por ejemplo, de una empresa, y en vez de pensar en cómo eliminar los déficits, cómo reestructurar la empresa, piensan cómo seguir agrandándola para poder tener más caja. Gracias. Yo siempre pongo como ejemplo, para mí, lo que se necesitan, además de muy buenos políticos, se necesitan muy buenos administradores también. Bien. Por ejemplo, ahora van a ir a festejar que hace 30 años
que se puso en la bolsa la acción de YPF. Hoy la acción de YPF vale $14. Cuando Pepe Estensoro reestructuró Sí, ¿cuánto salía? YPF, Diga cortito que se me va el programa. salió la acción cuando se privatizó y Sí. $19. Llegó a valer $44. ¿Y hoy vale? 14, Gracias, doctor Cavallo, por haber venido. ¿Estuvo cómodo? por supuesto. Muy amable. El doctor Felipe Cavallo. 30 segundos y sigo, vamos.